presencia de Dios está ahí con nosotros. Y Dios en su gracia, Dios en su misericordia siempre está ahí para bendecirnos. Y hoy podemos decir que somos bendecidos de parte de Dios, porque mire cuánta gente hoy ya no amanecieron con la vida. Muchas familias hoy están en los hospitales esperando una buena noticia de un ser amado que está internado. Por eso es importante reconocer que si vivimos, si existimos, es por la pura gracia de Dios. No se puede comprar vida. He conocido mucha gente de mucho dinero que por más dinero que tengan no han podido comprar un día más de vida. La Biblia dice que Dios estableció que el hombre muera una vez y después viene un juicio. Y no hay manera de cómo escapar de ese juicio de Dios, donde estaremos un día cara a cara delante del Señor. Y la pregunta es: ¿qué cuenta le vamos a dar? Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Señor, al contemplar tu grandeza, al ver a mis hermanos, a ver a tu pueblo, a ver a mis amigos en este lugar, esto nos deleita, Señor. Pero también nos entristece cuando sabemos que hay familias que en este mismo instante, Señor, están pasando por pruebas, por enfermedades, por necesidades. Pedimos, Señor, por ellos. Aquellos que están pasando alguna lucha terrible, Señor, que la paz de tu Santo Espíritu, Señor, esté en sus corazones y les dé esas fuerzas para poderse levantar, Señor. Tú nos enseñas y nos dices, Señor, que debemos sufrir con aquellos que sufren, Señor. Llorar con aquellos que lloran. Hoy muchos están sufriendo, muchos están llorando. Tal vez no podemos ir a consolarlos personalmente, pero a través de esta oración, Señor, nos unimos con ellos, Señor, en ese dolor, tal vez en esa tragedia, en esa necesidad, Señor. Y tú que eres un Dios poderoso, Señor, tú puedes ayudarnos y levantarlos en el nombre de Jesús. Aquellos que están en los hospitales, Señor, te rogamos desde aquí, Señor, que tú los levantes en tu gracia. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y nosotros los que estamos bien, que estamos con vida, que estamos con salud, debemos aprovechar, Señor, para poderte adorar. Pero aún nos han enseñado, aún en la enfermedad, aún en la salud, debemos de adorarte y darte gracias. Y hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te ruego que tu palabra, el Espíritu Santo, la lleve al corazón y sea encarnada, Señor, para vivirla un día a la vez. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Estamos hablando algo muy importante. Cada vez que venimos a este lugar hablamos algo muy importante, porque estamos hablando de los asuntos eternos de Dios. Que la Biblia dice que la decisión que tomes hoy, eso marcará tu eternidad, ya sea fuera de Dios o con Dios. Y vamos a escuchar lo que Jesús a propia voz dijo lo siguiente. Y decía a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí dice que decía a todos. ¿Por qué dice a todos? Porque si leemos el contexto, dice la Biblia que había una gran multitud que le seguía a Jesús. Pero esa gran multitud que a Jesús le seguía, no todos realmente estuvieron disponibles a seguir, a tomar la cruz de Cristo y seguirlo todos los días. Y Jesús se dio cuenta de inmediato.
dice que la gran multitud que había, que le seguían por un interés muy personal. ¿Cuál era el interés? De que en ese momento Jesús multiplicó los panes y los peces. Y ellos vieron el gran milagro y ellos fueron saciados, todos. Pero Jesús, conociendo el corazón de todos, dice que venía la gran multitud tras de él y los volteó a ver y le dijo: ustedes solamente me siguen porque yo los alimento. En la versión Reina Valera más antigua dice: ustedes me siguen porque yo los harto. Se oye medio pesado, ¿no? Pero es la realidad. Dice: ustedes me siguen porque yo les doy de comer, yo los lleno. Es como hoy, ¿no? Si el gobierno va a dar algo, la gente va y se amontonan. Y hasta se acostumbraron a hacer largas filas ahora después del Otis. Pero ¿sabes qué? Una vez que recibieron el beneficio, se olvidan de pagar los impuestos que el gobierno nos pide para pagar. Pero no me quiero meter en ese asunto. Jesús dijo: si alguien quiere, Jesús no obliga a nadie. Dios no le tuerce la mano a nadie, no te obliga. Dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El propósito hoy de la palabra de Dios es la siguiente invitación: a tomar la cruz de Cristo. Vamos a ver qué significa, de qué cruz realmente Cristo estaba hablando aquí. Si estaba hablando a la cruz que muchos cargan como un dígito aquí colgado, o la cruz que se pone en la frente cada año. Vamos a ver sobre eso. Y el tema de hoy le puse por nombre: ¿eres amigo o enemigo de la cruz de Cristo? ¿Eres amigo o enemigo de la cruz? En la actualidad podemos mirar donde quiera que vayamos y podemos encontrar a muchos creyentes, entre comillas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no todo el que se dice creyente, no todo el que dice soy cristiano, lo es. La Biblia dice que también el diablo cree. Y lo que está muy claro es que hay pocos discípulos de Cristo. La Biblia dice que el diablo cree en Dios. Él lo conoce. Es más, dice que cuando oye el nombre de Dios, el diablo, ¿qué hace? Tiembla. ¿Por qué tiembla? Porque se acuerda que él ya fue juzgado. Y él sabe que su lugar es la condenación, es el infierno. Y por eso él tiembla. Pero, más sin embargo, él cree. Él cree en Dios. Y la Biblia dice que en la actualidad, así hay demasiadas personas que dicen creen en Dios, creen en Él. Pero realmente, para ser verdaderos cristianos, para ser verdaderos discípulos de Cristo, necesitamos, como hemos hablado atrás, dar frutos, frutos de santidad, frutos que son los frutos del Espíritu: gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Muchos de los llamados creyentes, sus acciones son como enemigos de la cruz de Cristo. La pregunta es: ¿por qué enemigos de la cruz de Cristo? Escuche esto: porque adoran al Dios de sus propios deseos y hasta se sienten ellos orgullosos de lo que hacen. Dice que la Biblia dice que este tipo de personas solo piensan en lo terrenal. Pero ¿sabes qué? La destrucción de este tipo de persona está segura.
Los verdaderos discípulos se ven. ¿Por qué se ven? ¿Por qué se conocen? Por los frutos. Donde quiera que van, dan fruto de santidad. En su conversación, en su manera de actuar, en su manera de convivir. Los verdaderos discípulos. Mire, la palabra discípulo viene del griego matetes, que discípulo quiere decir aprendiz. Y leyendo el contexto cultural de la época, en ese tiempo, era muy claro que el aprendiz era la persona que memorizaba las palabras de su autor, o de su maestro. Este discípulo conocía perfectamente el estilo de vida de su maestro. Él conocía la vida, de cómo era, de cómo se portaba, de cómo vivía su maestro. Y el discípulo lo vivía, tomaba el ejemplo. Y eventualmente este discípulo, este aprendiz, se hacía tutor de otros, o sea, le enseñaba a otros. ¿Qué dice la Biblia sobre el discípulo? El verdadero discípulo debía negarse a sí mismo y ser obediente a su tutor o a su maestro. Por ejemplo, vemos la relación de los filósofos griegos y así como sus seguidores. Por ejemplo, Sócrates, Platón y sus discípulos de la academia, Aristóteles, que vemos en la historia de cómo era un gran maestro, pero tenía también alumnos, tenía discípulos. Y todos esos discípulos aprendieron de él, vivían como él. ¿Qué decir de Mahatma Gandhi? El que conoce esa historia de ese hombre dice que luchó con toda pasión para liberar a India de la presión británica. Su combate de este hombre tuvo como base la resistencia pacífica. Él no echaba pleitos, él todo lo quería arreglar con oración, con diálogo. Y aunque sus discípulos tardaron en aprender o tomar la visión que les enseñó su maestro, a no responder a las agresiones con violencia. Después vemos en la historia que la mayoría de ellos pudieron negarse a sí mismo y someterse a los valores de su maestro, de su tutor. Ahora, si estos hombres, se sometieron a un hombre que tenía una visión solamente terrenal, ahora cuánto más nosotros debemos someternos a Jesús. Ahora mire, ¿qué dijeron los discípulos al escucharlo a Jesús? Cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? El que te dé una mejilla, tú pones la otra. ¿Cómo? Y Jesús enseñó la humildad, el respeto, el amor. Jesús fue un hombre que siempre luchó, trabajó, enseñó de que hubiese paz, de que nos amáramos y de que amáramos a Dios con todo nuestro corazón. Dice Juan 6:60, al oírlas, las palabras de Jesús, las indicaciones, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura. Y la palabra dura significa difícil es esta palabra. Y se preguntan, ¿quién la puede oír? ¿Sabía usted que cuando usted viene a veces aquí a este lugar y la palabra de Dios es dura, es difícil? Muchos se molestan y muchos dirán, híjole, creo que al pastor alguien le contó mi vida y creo que lo dice es por mí. Pero no es eso. Es que la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios te hace ver lo bueno y lo malo que estás haciendo.
Dice, ¿quién la puede oír? En otras palabras, es difícil. O se puede traducir también, cuando dice dura, es la palabra, se traduce como severa. La palabra severa, o sea, algo que te va a confrontar, que te va a herir. Y luego dice, ¿quién puede oírla o aceptarla? Y aceptarla aquí se traduce también como obedecerla. Es decir, ¿quién podrá obedecer la palabra de Dios que es tan difícil? Ellos decían, dice, se trata de una enseñanza rigurosa y severa y que debe obedecerse. Por eso, hermanos, en los tiempos de hoy, pocos lugares se confronta a la persona con la palabra de Dios. Hoy, si usted ve en las redes sociales, la mayoría de congregaciones, y yo les animo a esos pastores que regresen a la palabra de Dios. ¿Cuál es el eslogan? Dice, venga por su milagro, venga y vea la gloria de Dios haciendo un milagro financiero, un milagro de esto, un milagro de aquello. Venga. Y claro, la gente, ¿qué es lo que quiere? Milagro. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere finanza. No, Jesús no vino a darnos riqueza material. Jesús vino a darnos riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual solamente se obtiene a través de la obediencia de la palabra. Aunque sea rigurosa, aunque sea severa, como es palabra de Dios, debemos amarla y obedecerla. El Señor Jesús, muy consciente de que sus discípulos, miren, murmuraban por lo que Él había dicho. ¿Y qué hizo Jesús? Les reprochó. Dice el versículo 1 de Juan 6:61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Y a poco Dios no sabe los corazones? Dios sabe todo. Dios sabe cuando usted murmura por el mensaje de Dios. Ay, pastor, ¿a poco? Ya es muy exagerado, pastor. No. Te voy a decir lo que dijo Jesús. ¿Esto te ofende? ¿Qué hacían los discípulos? Dice que murmuraban. Ahora, ¿qué se entiende por murmurar? Hablar entre dientes. El pastor piensa que... La palabra murmuraban viene del griego gonguso, que significa rezongar. ¿Cuántos rezongones hay aquí? Aquí no hay ni uno. Murmuraban significa gruñir, refunfuñar una orden, desobedecer. En otras palabras, hablar entre dientes. Imaginémonos a alguien a quien usted le ordena tirar la basura de aquí de la congregación. Y la persona entre dientes, refunfuñando, dice, ay sí, ahora yo ¿por qué tiraré la basura? Porque no quiere hacer el trabajo que se le encomendó y va enojado. Pues le diré, mire, que aún en muchos años de cristianos hay hermanos que aún son así. ¿Cómo? Siguen gruñendo y siguen hablando entre dientes después de muchos años de cristianos. Jesús tuvo que explicarle tanto como a Pedro como a los demás discípulos el significado de la cruz. Ahora, aunque Pedro era salvo, como muchos de nosotros lo somos, pero a igual muchos saben muy poco acerca del discipulado, de tomar la cruz y seguir a Jesús. Hermanos, el ser discípulo de Cristo
Es estar disponible, porque ya he explicado cuál es la diferencia, estar dispuesto y estar disponible. Muchas veces puedes estar dispuesto. Dice, sí, pastor, yo lo hago, usted dígame rana y yo brinco, salto. Pero cuando le digo, hermano, pues se llegó el tiempo para que usted haga esto, usted dejó de estar disponible. Esa es la diferencia. Disponible es que yo me ordenan y lo hago al momento. Y dispuesto es que solamente digo, sí lo haré. Pero cuando me ordenan, me niego. Entonces, muchos desconocen el significado de seguir a Jesús, el significado del discipulado. Ahora, ¿qué es la salvación que Dios nos dio? Es un don, es un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo dice que murió por nosotros en la cruz. Ahora, pero el discipulado es nuestro regalo a Dios al tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor en todo. ¿Cómo en todo? En todo lo que Él nos mande hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya cuando Jesús les dio ordenanza a los discípulos, a los que le seguían, cuáles eran las normas para seguirlo a Él, dice Juan 6:66, que ya leímos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mire, lo abandonaron. Lo mismo sucede hoy. Cuando se le dice al según creyente, al cristiano, se le dice, mira, estas son las reglas de Dios. Tienes que hacer esto, hacer el otro, dejar aquello, dejar el otro. No, es que yo pensaba que me dijeron que Dios solamente te hacía rico y que si tenías un problema Dios te ayudaba. Y además y que los hermanos en la iglesia te ayudan. No, aquí le invitamos a que trabajen. Yo trabajo. Y todo lo que ustedes ven aquí trabajamos. Porque la misma Biblia dice, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Entonces, cuando Jesús empezó a decirles cuáles eran los requisitos para seguirlo, dice que volvieron atrás y muchos ya no andaban con Él. Ahora, el lenguaje empleado revela que se habían ido de manera decisiva y terminante. Ya no querían nada de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? La Biblia tiene la respuesta. Primera de Juan 2:19. ¿Por qué decidieron a no regresar con el Señor Jesús? Mire lo que dice la Biblia. Salieron de nosotros, es decir, esos que ahora andan allá afuera diciendo, no, yo ya no quiero nada de la iglesia, los hermanos son hipócritas, es que me hirieron, me lastimaron. No, no es eso. Dice, salieron de nosotros, de aquí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, no eran cristianos verdaderos, nunca se convirtieron. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, es decir, si ellos verdaderamente fueran discípulos del Señor Jesús, dice, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, para que ustedes conozcan y vean que no todos son de nosotros. O sea, no todo el que entra a una iglesia cristiana y lo ve salir, mira, ahí es hermano. No, a lo mejor ese vino por la chica o vino por el chico. Pero no vino realmente porque realmente ama a Jesús. Estos últimos que se fueron no llegaron al final ni se graduaron. En Hebreos 10:38 dice que si alguien se vuelve atrás, no será del agrado de Dios. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los que fuimos campesinos, yo fui campesino desde niño y usábamos a los bueyes con el arado y íbamos atrás, ¿no? Y guiando así y que el surco fuera derecho.
Si tú te descuidabas tantito, no podías encontrar una piedra ahí y podías lastimar al buey o desviarse. Y tenías que ir atento con el arado, la mano en el arado. Y dice el Señor aquí que ninguno que poniendo su arado, su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por ejemplo, la esposa de Lot, ¿por qué se convirtió en estatua de sal? Porque Dios por medio del ángel dio indicaciones. Dice, salgan y corran del peligro. Pero ¿sabes qué dice? Aunque escuchen estruendo, escuchen lo que escuchen, no regresen a ver atrás, porque le va a ir mal. Pero la esposa de Lot no creyó, desobedeció a la orden que Dios dio. Ahora, ¿por qué se convirtió en estatua de sal? Porque amó más al mundo y se volvió para ver la ciudad de perdición. Como si lo de atrás valiera la pena, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuánta gente a veces ha escuchado? No, yo desde que fui a la iglesia yo estoy pobre. No, eres pobre porque te levantas tarde, porque no te gusta trabajar. Hermanos, nadie puede decir que es pobre. Si es pobre es porque es flojo. Dios bendice al que se para temprano a trabajar. Pero si son las 10 de la mañana y todavía estás roncando, pues no, mi chato, como dijo mi paisano Cantinflas, no es por ahí. Jesús fue muy claro, y Jesús no engañó y Él no sigue engañando a nadie. Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo 10, 34 al 36, lo voy a leer en la versión Nueva Internacional y se lee así, dice: no creáis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre, ¿sí?, al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual, es decir, del hombre, serán los de su propia familia, o sea, los de su casa. Jesús no engaña a nadie. La pregunta es, ¿vas a seguirle? Cuando Jesús dijo que la paz os dejo, mi paz os doy, Él estaba hablando de la paz espiritual, paz con Dios y no con el mundo. Pero fíjese, quiero que ponga atención aquí. Dijo Jesús que Él no vino a traer la paz al mundo. Y la pregunta, ¿hay paz en el mundo? Ay, gobiernos van, salen y vienen. ¿Se ha logrado la paz? Por muchos años ni Henry Kissinger, el gabacho de Naciones Unidas, pudo lograr la paz. Y quiero decirle que ningún gobierno lo va a lograr. Y no necesitamos un nuevo gobierno para la paz, necesitamos a Cristo en el corazón. O sea, ¿qué necesitamos? Y Jesús dijo claramente: no vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre, al hijo contra su padre, a la madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. ¿Cuántas vemos que la suegra no quiere a la nuera y la nuera contra la suegra? Dice, te lo digo a ti, mi hijo, y entiéndelo tú, mi nuera. Y hay un pleito ahí entre ellos y ellas y que dice el hijo, dice la mamá al hijo: no te dejes, hijo, tú eres el marido. Y hay una lucha continua ahí. Está escrito en la Biblia. ¿Y qué decimos de los hijos con los padres? Los hijos, antes recuerdo en mi tierra, decía mi mamá, dice: hijo, dice, aquel cuando lo ves, salúdalo porque es tu tío. No era ni mi tío. Pero como era un señor de edad, teníamos que pedirle la mano y darle el santo y que la rodilla tronara en el piso. Ahora
¿Qué onda, viejo, pelón, gordo? ¿Cómo estás? No, no así, ¿verdad? Porque se ha perdido el respeto. Se ha perdido, no hay ese amor. Y luego el padre nunca le da tiempo de calidad al hijo. A veces el hijo quiere jugar con el papá y dice el papá: ay, hijo, yo no, allá con tu madre, arréglatela. A ver, vieja, atiende a tu hijo. No. Por eso hay muchos hijos desorientados. Hermanos, hemos visto estos últimos días niños de 10 años, de 12 años, que están siendo utilizados por los delincuentes para repartir drogas. La pregunta es: padre, escúchame bien, padre, ¿qué estás haciendo? Dios te puso responsable de tu hijo. Por eso yo le hago una invitación con todo cariño y todo respeto. Si usted no tiene el carácter de cuidar hijos, no le pida a Dios hijos. Si Dios te da un hijo, es para que lo ames y lo cuides, lo corrijas y lo eduques. A veces queremos un buen gobierno y de todo le echamos la culpa, pobre gobierno. No, hermanos, el gobierno no vendrá a educar a tus hijos a casa. Usted como padre es el responsable de educar a sus hijos. La educación somos los padres en la casa, y la universidad te enseña la carrera de lo que vas a ejercer como profesional cuando seas grande. Híjole, creo que me fui por otro lado, pero está bien, porque hay ese problema. Ahora la madre dice, la hija contra la madre. La hija no se cree que ya lo sabe todo. Y si la mamá le quiere dar un consejo: mire, hija, no, mamá, es que usted ya está obsoleta, usted ya la ciencia la rebasó, ¿usted qué? Hay un conflicto. Por eso Jesús dijo que los enemigos de cada cual están en la familia, están en casa. ¿Y cómo hay que luchar con eso? Ya a veces ya la familia ya no respeta. Y por eso Jesús dejó muy en claro, y Jesús no engaña a nadie. Y la pregunta es, si usted está aquí escuchando esto, Jesús le dice: ¿quieres seguirme? Tú sabes lo que tienes que hacer. Deja la chela, deja la mota, deja el polvo, deja la fornicación, deja el adulterio, deja todo aquello que yo no permito. Y entonces tendrás paz en tu corazón. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es nuestro pecado que está ahí. Por eso Jesús en Lucas 9:23 se lee así: y decía a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A quién llamó Jesús? A todos. No hizo excepción de personas. Pero la pregunta es: ¿cuántos son los que respondieron en ese tiempo a Jesús? Solo algunos. Igual hoy en estos tiempos. El evangelio se está predicando a todos, pero no todos responden al llamado del evangelio. Algunos vienen a Jesús por sanidad. Mire, hemos orado por cientos de personas aquí que vienen enfermos de cáncer, de tantas cosas, y ¿sabe qué? Y Dios los sana en su misericordia. Pero pregúnteme, mi chavo, ¿han venido? Ya no se han parado. ¿Por qué? Porque ellos solamente vinieron por una sanidad, vinieron por un milagro. Amigo, escúchame esto: Jesús no está tan preocupado por tu sanidad del cuerpo. ¿Sabías eso? No. Jesús quiere salvarte del infierno. Es lo que quiere Jesús.
Acordémonos de los 10 leprosos que llegaron a Jesús por su sanidad. ¿Cuántos regresaron después que Jesús los sanó? Solo uno. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: tu fe te ha salvado. Escuche bien. Él no solamente fue sano de la lepra, sino que también Jesús lo salvó del infierno, de la condenación. ¿Por qué? Porque Jesús vio en ese leproso que él no solamente creyó en la sanidad física, sino que creyó en Jesús, que era el Salvador. Y por eso Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. No le dijo: te ha sanado, te ha salvado. Otros llegaron a Jesús porque le prometieron, cuando le dijeron: mira, si tú te entregas a Cristo, Él te dará solución a tu matrimonio. Porque hay matrimonios que andan como los gatos. ¿Cómo andan los gatos? Puro arañazo. Y le dijeron: no, mira, si tú vas a la iglesia, tu matrimonio se va a resolver y nunca vas a pelear. Pregúnteme a mí cuántas veces yo he peleado con mi esposa. Ay, pastor, ¿a poco usted también pelea con? Claro, hermano, a veces todo moreteado. Bueno, ya quedé negro de tanto moreteón. Claro, sería yo un falso si yo le dijera: no, mi esposa y yo nunca peleamos, siempre es dulzura. Chismoso seré yo. Todos los matrimonios peleamos de vez en cuando. Oye, es que la salsa no la haces como mi mamá. Porque eso es lo típico, ¿eh? Y más cuando te acabas de casar. No, es que los huevos los pasaste de sal, amor. Mi mamá le ponía tantito y le ponía sal granulada. Y tú y la peleadera, ¿no? Y dice: no, dice, y te predica: no, mira, si tú te entregas a Cristo, ya no vas a tener problema en el matrimonio. Escuche bien, el problema no está en el matrimonio, el problema está en ti y en ella. Está en el corazón del hombre. Amigo, esa es una media verdad, que alguien te diga que si vienes a Cristo no tendrás problemas. Es una media verdad. Y esto es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque mucha gente lo cree así y se acerca a Dios buscando una solución, pero no busca la salvación. Pero cuando buscamos la salvación en Cristo Jesús, entonces Jesús añade lo demás. Porque en el momento del conflicto, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, Dios está ahí para resolver nuestras diferencias. Yo siempre digo, en nuestro matrimonio, que seamos como el fútbol. En el fútbol hay una persona que se llama árbitro, que te aplica las reglas. Pero hoy ya se vinieron contra la América, ¿eh? Así todo es penal. Entonces, si nosotros le permitimos al Señor que sea el árbitro en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, cuando haya un conflicto, el Espíritu Santo va a obrar para llevarnos a un diálogo y poner en claro aquellos malos entendidos, porque ambos tienen razones, tanto como el esposo y la esposa tienen razón, solamente que hay un malentendido. Oiga esto: nuestro problema principal y por tanto el problema fundamental de nuestros matrimonios es el pecado. O sea, no es tu esposa, no es tu esposo, es el pecado, y contra él tenemos que estar trabajando. Y la pregunta: ¿dónde se soluciona el problema del pecado? ¿Quién es el único que puede solucionar ese problema? El único es Jesús. Cuando venimos a Él, nos arrepentimos y nacemos de nuevo. Si usted viene a esta iglesia, a este local, porque va a ser salvo,
esta iglesia no le va a salvar. Es más, ni el mensaje que hoy está escuchando va a ser un efecto si usted no abre su corazón. Escuche esto. Solamente si nacemos de nuevo. Y la cruz no es solo un pasito pequeño que damos para llegar al bienestar. No. ¿Qué es la cruz? La cruz es algo que pesa. Y alguno dirá, bueno, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también la Biblia dice que no todo es amor. Amor, amor y amor. Tampoco dice que Dios es misericordioso y misericordioso y misericordioso. Dios tiene un límite. Dios nos da cierto tiempo. Pero cuando Dios empiece a actuar, no te quejes. Que diga, ay, ¿por qué? No te acuerdas de aquello, de todo lo que has hecho. El único atributo de Dios que aparece repetidamente es que Dios es santo, santo, santo. Y la Biblia dice que el día de la multiplicación de los panes, así como de los peces, había como 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Esto eran como 20,000 personas reunidas en torno a Jesús. Alguien de este tiempo podría decir, qué gran avivamiento había, porque eran muchos. Pero quiero ser muy claro y decirle esto, que las grandes multitudes no son necesariamente una señal de avivamiento. Más bien será avivamiento o avivo y luego miento. Porque muchos dicen, vamos ahí porque no, hombre, hay una manifestación y se llena ese lugar y hay milagros. Y ¿esos milagros serán reales? El brujo hace milagro, el diablo hace milagro. ¿Cuántos de estos realmente eran discípulos? Veamos lo que hizo la gente cuando terminó de comer el pescado a la talla, estilo Cira la Morena. Estaba rico. Dice Juan 6:66. Desde entonces, cuando Jesús los reprendió, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La pregunta es, hermanos, ¿por qué ya no andaban con él? Vamos a ver. Juan, aleluya. Juan capítulo 6, versículo 26. Quiero contarle todo esto, porque yo sé que en su casa usted no lee. Me lo dijo un pajarito. Usted en su casa no lee y voy a aprovecharlo hoy para que usted vea de cómo Dios nos habla. Dice Juan 6, 26 en adelante. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto os ofende. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Refiriéndose a Judas, el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno
de los 12. Aquí Jesús explicó cuáles eran las condiciones para seguirle a Él. Y dice que Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no por los milagros, sino porque comieron el pan y fueron saciados. En estos versículos la palabra comieron viene del griego fago, que significa que comieron, o sea, devoraron hasta saciarse. Podemos imaginarnos, ¿no? Y la palabra llenarse viene del griego cortazo, que significa hartarse. No, usted le dice esto a alguien y se ofende, ¿no? Es que tú te hartas. No, se ofende, ya no viene a la iglesia. Y estas dos palabras se usaban para hablar ni más ni menos de animales en ese tiempo. Esto lo podríamos leer así: ustedes me buscan porque se hartaron y devoraron y comieron como animales. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo. No, usted le dice esto a alguien aquí en la iglesia, se va pero llorando y ya nunca regresa, porque dice: no, es que me dijo de lo peor, hermano, el pastor. Y no, esto lo puso Jesús como ejemplo. Y en ese tiempo ese era el contexto. Eran palabras ofensivas. Pero sale una pregunta: ¿y tú por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es tu motivación de estar aquí? Si tu motivación no está en llevar la cruz de Cristo, entonces no eres un verdadero discípulo del Señor. Entonces no eres un verdadero cristiano. Mire, muchos quieren ser cristianos, pero no parecer, de no tener problemas, de tener suficiente dinero para salir a pasear y decir: no, pues como dicen muchos, yo soy hijo de un rey, soy un príncipe. Y como hijo del rey debo tener todo: carros, casa, buena cuenta bancaria. Te engañaron. El verdadero evangelio no es así. Mire, si el maestro Jesús padeció, él dijo: el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, dijo: no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces, si el maestro padeció, también el discípulo pasará igual. Mateo 16, 21 y 22 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Cuánto iba a padecer? Mucho. ¿De quiénes? De los ancianos, del mismo pueblo, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y luego resucitar al tercer día. Pero como siempre, no va a haber un cristiano más misericordioso que Dios. Sale Pedro en el versículo 22, dice: entonces Pedro, tomándole aparte, o sea, dándole consejo al maestro, dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Mire qué hermoso consejo le dio Pedro a Jesús. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Gracias, Pedro, sé que me amas, Pedro. Le dio una pequeña regañada el Señor a Pedro, que se dejó que el enemigo Satanás hablara a través de Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. No le dijo a Pedro, sino que Satanás, el espíritu que estaba hablando a través de Pedro. Jesús
les declara a sus discípulos todo lo que habría de ocurrir. Y aquí Jesús le dice de la manera que iba a morir. Y Pedro le reprende por tal declaración. Pedro no había entendido lo que más adelante Pablo le advertía a Timoteo, que sufriría persecución. ¿Quiere usted sufrir persecución? Conviértase a Cristo. Por ejemplo, cuando usted no era, mira, usted antes de venir a Cristo, antes de que Cristo lo trajera, porque usted no vino solo, lo trajo Cristo. ¿Cómo era? Usted era adorador de ídolos. Mi mamá era adoradora de San Martín de Porres, porque yo era moreno. Mi mamá era una de las fieles de Doña Lupita, cada 12 de diciembre. Mi mamá a veces cuando se le perdía algo iba y sacaba suerte. ¿Cuántos se identifican con eso? Mi mamá era pachanguera, le gustaba bailar. Llegábamos de Acapulco y llevábamos un estéreo de los Philips. Y poníamos y todo el pueblo llegaba y bailábamos. Mi mamá bailaba con la cerveza en la cabeza. Imagínense. Y le aplaudían, ¿no? Ah, bravo. Nadie le decía nada. Pero nomás se convirtió a Cristo. Tantito se equivocaba en algo. ¿Y eso que es cristiana? ¿Y eso que va a la iglesia? No, ahora sí se fían en todo, Ahora sí se fían en todo. Pero cuando era yo un marihuano, un pandillero, un malvado, desgraciado, andaba ahí haciendo el mal, nadie me decía nada. Pero nomás me convertí a cristiano. Y ahora, ¿cómo te pusieron, hermano Tolongo, hermano Sandía? Ahora sí. Pero antes nadie me decía nada. Pero si usted quiere que hablen mal de usted, conviértese a cristiano y sea como su maestro y a ver cómo le va. Usted tendrá persecución. Así que aquí no le engañamos, que le diga, no, usted véngase por su milagro el domingo, usted lo va a recibir. Mentira. Si Dios quiere hacer un milagro en usted, Él lo va a hacer. Pero es por su voluntad. No es porque usted venga y le tuerza la mano, órale, quiero un milagro. No, no es así. Entonces Pablo confesó, le dijo, habló de lo que iba a sucederle a Timoteo. Y a poco Pablo dijo, bueno, yo confieso y niego eso y lo declaro que nunca me va a pasar nada. Porque hoy se da eso. A veces dice, no, mira, es que Dios dice, no, yo declaro que nada me va a pasar. Y al rato te aplastó un carro. Pero tú declaraste. Eso no es cierto. Eso es mentira. Eso es la fe positiva que hoy están enseñando. Si alguien, como decían hoy, bueno, cuando pasó eso de la yo le digo, pandemia, que fue un plan de los gobiernos, porque te quieren tener pobre, ignorante. Por eso hay que leer, hermanos, hay que estudiar. No sé cómo quisiera meterme en el corazón de ustedes para que lo hagan. Decían, yo declaro, dice que a mí la pandemia, el coronavirus no me hace nada. Pero todo está en la mente. Y tantito se sentía mal y ya sentía que yo declaro que está muerto. Aunque lo declaró, eso no funciona. Aquí la Biblia dice que no porque seas cristiano no te va a pasar nada. Yo le digo a mi familia, de acuerdo a lo que Dios dice, a mí no me pasará nada mientras el propósito que Dios puso en mí no se cumpla. Pero cuando el propósito que Dios puso en mí aquí en la tierra se termine, desde ese momento yo me voy con el Señor. El Señor me lleva. ¿Cómo? No sé. ¿Será predicando en este lugar? ¿Que me desplome? No sé. Pero algo va a suceder. Pero algo sí yo sé, que el día en que eso se cumpla, hermanos, bye bye. Los espero allá en el cielo
con el Señor. Ahora, mire, veamos lo que Jesús dijo a Pedro después de que Pedro quiso aconsejar al maestro. Mateo 16. Aleluya. 23 dice: pero él, o sea, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí la palabra Satanás significa adversario. Y cuando Jesús llama a Satanás a Pedro, no está diciendo que Pedro es el diablo, sino que le está llamando adversario, es decir, uno que está en contra de Dios. Mira, todo aquello que prohíbe que el evangelio no se predique es adversario, está en contra de Dios. Imaginémonos si Jesús le hubiera hecho caso al consejo de Pedro. La pregunta es: ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos sin salvación. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Le estaba recomendándole al Señor Jesús a no enfrentar el pecado en la cruz, a no cumplir con la misión que le encomendó el Padre. Por lo tanto, podemos decir que el hombre no piensa jamás como piensa Dios. Y la pregunta es: ¿qué eres? ¿Eres amigo o enemigo de Dios? La Biblia dice que cualquiera, quien sea, que anda en la carne, en sus delitos y pecado, despreciando la salvación, se hace enemigo de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que el verdadero discípulo de Jesús deja sus proyectos personales a un lado. Ahora, yo no quiero decir que entonces, yo no voy a estudiar, voy a prepararme. No, Señor. Usted, mientras Dios le dé vida, tiene que prepararse para ser un ciudadano de excelencia aquí en la tierra. Pero primero debe ser Dios. Primero su salvación. Jesús nos enseñó a orar. Y dice, cuando oremos, cuando nos acerquemos a Dios, le digamos: hágase tu voluntad. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a desechar nuestros proyectos para tomar los proyectos de Él. Recuerdo cuando Dios me llamó, hermano, yo no quería ser pastor. ¿No? ¿Por qué? Yo por años anduvimos de misionero y observaba la vida de los pastores, cómo sufrían, sus esposas, sus hijos sufrían, mismo ataques de la iglesia. Y yo prefería mejor ser partícipe, como siempre, del ministerio de alabanza. Yo, no, Señor, yo en alabanza, yo he nado, yo es lo que me gusta. Pero mire, Dios habló a mi vida por medio de la misma escritura, recordándomela. Y una vez yo sentado, el pastor Daniel Rodríguez, nuestro pastor, fue donde Dios me dijo claro que yo sería pastor. Y el Señor me confrontó diciéndome una pregunta: ¿vas a hacer lo que tú quieres o vas a hacer lo que yo quiero? Hermanos, yo en ese tiempo me sometí a Él y le dije: Señor, aquí está tu siervo. Y la pregunta es: ¿y tú vas a hacer lo que tú quieres o lo que Dios dice? Y desde ese tiempo en el cual Dios me confrontó, en mi cartera siempre cargo una tarjeta que yo elaboré y puse ahí la fecha en el cual yo me entregaba al ministerio, a la obra del Señor,
y que haría todo lo que Dios me dijera. Aquí la cargo en mi cartera. Y cuando a veces los chicotazos están duros y como que dice la mente, la carne, y todavía soportas. Dios me recuerda la promesa que yo escribí en esa tarjeta. Para ir concluyendo, expongo lo siguiente: sobre el tomar la cruz y seguir al Maestro. Dice Mateo 6:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el contexto cultural de hoy no entendemos muy bien el concepto de cruz, porque pertenece a otra época. Pero en los tiempos de Jesús era muy claro lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué era la cruz? La cruz era el instrumento para el martirio que los romanos tomaron de los persas y asirios. Por lo tanto, el tomar la cruz era un sacrificio que implicaba padecer persecución. La cruz que llevamos hoy en realidad es muy pequeña y liviana y fácil de cargar. Pero la cruz de la que hablaba Jesús era pesada. Recuerda cuando un profeta le avisó a Pablo que si iba a Roma sería golpeado y maltratado. Los discípulos le rogaron, le dijeron a Pablo que no fuera. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? La tenemos en la Biblia. Hechos capítulo 21, versículo 13 dice: entonces Pablo respondió a los hermanos que estaban ahí. Dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermano, ser cristiano es llevar la cruz y estar dispuesto, estar disponible a sufrir por causa del evangelio. Muchos cristianos en África están siendo quemados vivos, pero ellos no reniegan. Muchos pastores están siendo asesinados, iglesias cerradas, quemadas, pero no reniegan. Pero los cristianos del becerro de oro, tantito la palabra muy fuerte, ya no voy a la iglesia porque ahí no tienen amor. Híjole, no han entendido. No han entendido, hermano. Por eso quiero dar esta conclusión. Y es la invitación a tomar la cruz. El Señor invitó a sus discípulos a seguirle. Esto significaría negarse a sí mismo y tomar cada uno su propia cruz y negar el yo, que significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho y planificar o a escoger y a reconocer su señorío en todas las áreas de su vida. Tomar tu cruz significa escoger deliberadamente la clase de vida que Cristo vivió, y esto involucra la oposición de seres queridos. Lo típico, tus padres: yo no te enseñé esa religión. Vituperio del mundo. El compadre, ahora compadre, ya ni te saludan. Abandonar familia, casas, tierras. Cuando digo abandonar familia, no significa que te olvides de ellos, no. A no compartir las ideas pecaminosas, a renunciar a las comodidades de esta vida. Tomar la cruz significa
una total dependencia de Dios, obediencia a la conducción del Espíritu Santo. Tomar tu cruz significa proclamar un mensaje que no es popular. Cuando usted en su reunión de amistades empieza a hablar del evangelio, todos corren, se van. Donde tu familia te abandona, sufrimientos por causa de la justicia, calumnia y oprobio, dar la vida por otros, dar muerte al yo mismo. Tomar tu cruz significa tomar posesión de la vida que es verdaderamente vida. Significa encontrar por fin la razón de nuestra existencia. Tomar tu cruz significa un galardón eterno. Y para terminar, Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto significa que nadie queda libre ni descartado. Todos están invitados. Oramos. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y te damos a ti, Señor, el honor, te damos a ti la honra. Y te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Y hoy, como hemos visto, Señor, tomar la cruz significa estar disponibles a recibir vituperio por causa del evangelio, por seguirte a ti. Vale la pena hacerlo cada día, Señor. Y no podemos tomar esa cruz sin antes reconocer que tú eres el principio de todo y que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Y todo aquel que es atraído por ti, tú lo recibes con los brazos abiertos y lo salvas, Señor. Y hoy en esta mañana yo ruego, intercedo por todas esas almas que aún no te han conocido, Señor. Que ahí donde ellos están, Señor, la palabra que se ha hablado y que ellos han escuchado, el Espíritu Santo la encarna en sus corazones. Yo ruego por ellos, Señor, que sean atraídos conforme tu gracia y tu soberana voluntad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. También aprovecho, Señor, en esta mañana para interceder por todas las familias, para interceder por cada matrimonio, para interceder por cada hogar, Señor, para que podamos fomentar el amor, la misericordia en Cristo Jesús. Yo ruego por todas esas vidas, por esos hogares, esos matrimonios, esos hijos, Señor, que aún no han estado en cierta paz. Yo intercedo por todos ellos, Señor, en el nombre de Cristo. Que solamente el único refugio es la palabra, es tu palabra, Señor. Y yo te pido en el nombre de Cristo que hoy la palabra, el Espíritu Santo le esté bendiciendo y le esté fortaleciendo, Señor, en el nombre de Cristo. Hoy pido por aquellas visitas que están aquí con nosotros, Señor, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas. Y si hay algo en el cual ellos, Señor, están padeciendo situaciones complicadas, yo ruego en el nombre de Jesús que tú les ayudes y les levantes en el nombre de Jesús. Y que solamente en Cristo hay plenitud de gozo. En el mundo no hay paz, en el mundo hay guerra, pestilencia, inseguridad. Y no necesitamos un nuevo gobierno, necesitamos a Cristo en nuestro corazón, porque solamente Él puede dar la paz en el corazón y en cada familia, en cada hogar.
Yo ruego en el nombre de Jesús en esta mañana por Abdiel, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Guarda a este joven, Señor. Allá donde él se encuentra, Señor, bendícelo, Señor. Nuestras oraciones, Señor, en todo día, en todo tiempo, Señor, siempre están ahí. Están en tus manos, Señor. También intercedo por su esposa, por su niño, Señor. De todo lo que me has, Señor, hecho sentir por ellos, Señor, yo clamo a ti hoy. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés obrando en sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y así por todos y todas, Señor, las familias. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Aleluya.